Buenas tardes. Bien, vamos a iniciar la sesión de esta tarde del Comloc 2013 con la ponencia La relevancia estratégica de Radio Televisión Valenciana en el sistema comunicativo valenciano, a cargo del profesor Javier Marzal. No es fácil presentar al profesor Javier Marzal por dos cosas. Primero, porque la mayoría de vosotros lo conocéis y luego porque es un amigo. Entonces, presentar a los amigos siempre es un poco más comprometido. Siempre resulta una actividad en la que nunca uno queda bien, porque siempre acaba a veces la confianza haciendo ciertas injusticias. La ventaja es que, como en la página web del Comloc está un currículum completo del profesor Marzal, pues eso facilita el trabajo a cualquier presentador y me permite centrarme exclusivamente en algunos aspectos, digamos, más cercanos a la intervención que hoy va a hacer el profesor Marzal, que es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad y, además, director del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jaume I. De su ya extensísima producción bibliográfica y de investigación, destacan especialmente trabajos vinculados al ámbito televisivo y que incluyen investigaciones de las que hoy nos hablará sobre Radio Televisión Valenciana, por ejemplo, en el libro colectivo Periodismo en Televisión, Nuevos Horizontes, Nuevas Tendencias, que tuve el placer de coordinar con él como coeditor. También es autor del trabajo Equipos e Infraestructuras Audiovisuales, el Laboratorio de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Jaume I, o también el libro colectivo Teoría y Técnica de la Producción Audiovisual, por citar algunos, no todos, de los trabajos vinculados a la televisión de su producción. Recientemente, además, también ha coordinado junto al profesor Emilio Sáez el libro colectivo Videojuegos y Cultura Visual, que también es otro de los ámbitos de trabajo más recientes del profesor Marzal, junto con el análisis del mercado televisivo y específicamente también de Radio Televisión Valenciana y el análisis de los videojuegos. Otro campo preferente de trabajo del profesor Marzal es el análisis fotográfico, al que también ha dedicado trabajos y tiene uno de sus trabajos más relevantes titulado Cómo se lee una fotografía, interpretaciones de la mirada. Es investigador en diversos proyectos competitivos, actualmente investigador principal del proyecto Análisis de flujos de transferencia de conocimiento entre los sistemas educativos superiores y la industria del videojuego, y además ha compatibilizado esta actividad investigadora con también una actividad profesional en el ámbito televisivo como guionista de algunas series televisivas, de algún documental televisivo que podréis consultar en su currículum. La intervención que hoy nos ofrecerá analizará de manera específica el caso de Radio Televisión Valenciana y su incardinación con el sistema comunicativo valenciano. Es un poco difícil darle las gracias porque en este caso el agradecido soy yo de poder presentarle, y estoy seguro que nos ofrecerá una intervención muy interesante con muchas claves para comprender y analizar cuál ha sido el papel de Radio Televisión Valenciana desde un punto de vista siempre crítico y cuáles pueden ser las reflexiones desde un punto de vista de futuro que este escenario tras el cierre nos deja. Muchas gracias. Javier, cuando quieras. Bien. Muchas gracias, Andreu. Bien, voy a tratar de ser lo más sintético que pueda en la exposición de esta temática, ¿no?, sobre la relevancia estratégica de Radio y Televisión Valenciana en el sistema comunicativo valenciano y español. Sería conveniente hacer referencia al empezar, ¿no?, digamos, a la tradición de estudios que existe, ¿no?, en lo que respecta a la investigación en torno a Radio y Televisión Valenciana, ¿no?, que sí ha merecido el interés de una parte relativamente importante de académicos, sobre todo en nuestro entorno geográfico y cultural. Y yo destacaría trabajos de profesores como Antonio Laguna, como Rafa Chambó o como Guillermo López, entre otros, ¿no? Y digamos que en esas investigaciones, digamos que en común podemos encontrar una valoración negativa, ¿no?, de la estructura del sistema de los medios de comunicación valencianos, ¿no? Fijaros lo que dice Chambó a este propósito, concluye en una de sus publicaciones:
la dominación ejercida por el sistema político ha generado y reproducido todo un conjunto de malas prácticas informativas, una gran dependencia de los grandes grupos de comunicación españoles, notables insuficiencias culturales y un retroceso importante en la presencia del catalán en los medios, ¿no? Y bueno, pues eso, digamos que lo señala que ha sido un obstáculo directamente para el despliegue de un sistema comunicativo democrático, veraz y al servicio de la ciudadanía, ¿no? Yo destacaría además un trabajo que yo creo que es muy notable, un análisis breve pero muy certero, que precisamente hacían los profesores Guillermo López y Andreu Casero, a propósito de las políticas de comunicación en el sector audiovisual valenciano, que señalan que no han formado parte estas políticas ni en el pasado ni en la actualidad de las prioridades de la agenda pública en la Comunidad Valenciana. Y decían, a continuación, ¿no?, que en un diagnóstico que abarca a todos los gobiernos autonómicos desde la creación de la Generalitat Valenciana en el año 82, de manera que las políticas de comunicación han quedado subordinadas a la confrontación política partidista y han perdido su conexión con la defensa del interés general y las demandas de la sociedad civil. Hay que decir que a lo largo de estos últimos 24 años, pues, Radio y Televisión Valenciana ha sido objeto de estudio y ha merecido el interés, ¿no?, de distintos académicos, ¿no?, que han hecho tesis doctorales sobre esta temática específicamente, ¿no? Y yo quería destacar, ¿no?, que tenemos pues, una tesis doctoral que hizo en el año 90 Rafael Quílez, que proponía una replanificación del proyecto de Radio y Televisión Valenciana un año después de haberla puesto en marcha, poniendo el acento en la necesidad de potenciar el uso del valenciano en esta radio y televisión pública. Rafael Chambó, en el año 96, hizo su tesis doctoral sobre el sistema comunicativo valenciano en el periodo de la transición política, mostrando la dependencia de este sistema con respecto al sistema comunicativo español. Juan Josebas, que lo hemos tenido aquí esta mañana y también lo tuvimos ayer en la mesa de las universidades, en el año 2000 analizaba las complejas condiciones sociopolíticas que marcaron el nacimiento de Radio y Televisión Valenciana. Una tesis doctoral realmente muy, muy interesante. Otras tesis doctorales son la de José María Ángel, que estudiaba la programación televisiva de Radio y Televisión Valenciana en sus primeros 6 años de existencia, mostrando que se trataba de una televisión mucho más próxima de la televisión comercial que a una televisión, digamos, pública, ¿no?, al modelo de la televisión pública. O María Teresa Mercado, que también tuvimos ayer en la mesa y que ha estado también por aquí en el día de hoy, en el año 2005 ponía el énfasis en el estudio de programas de prensa rosa y específicamente sobre el caso de Tómbola, ¿no?, de Canal Nou. Y otras tesis también a destacar pues sería, por ejemplo, la de Yolanda Verdú del año 2008, que estudiaba la manipulación periodística en los informativos de Canal Nou, desde las teorías del framing en el tratamiento de noticias sobre urbanismo y agua, ¿no? Digamos que desde sus orígenes, Radio y Televisión Valenciana ha despertado el interés de la comunidad académica, especialmente prestando atención a la definición de la radio y televisión como servicio público, a la temática de la politización de la gestión de las cadenas de radio y televisión públicas o el problema de la manipulación informativa. Y realmente podemos señalar, ¿no?, que como una cuestión recurrente que muy bien apuntan los profesores Casero y López, que los dos problemas recurrentes van a ser siempre el de, por un lado, la financiación y, por otro lado, la instrumentación política. Y es interesante también subrayar una cuestión que Bustamante hace ya años señaló como lo que podríamos calificar como una suerte de pecado original, que es de algún modo el origen de todos los males o una de las claves que explican la mala evolución de nuestra radio y televisión pública, que ha llegado a este extremo, ¿no?, pero también de otras muchas radio y televisiones públicas autonómicas, ¿no? Y es el hecho de que cuando nacen todas ellas, en la segunda década de los años 80, todas ellas nacen queriendo reproducir el modelo de radio y televisión española, que hasta ese momento había sido la única radio y televisión en España, tenía el monopolio y desde sus orígenes era una televisión que se financiaba con publicidad mayoritariamente, pero digamos que no tenía límites, tenía digamos
carta blanca absoluta, ¿no? Fondos ilimitados para poder hacer lo que le venía en gana, ¿no? Digamos, sin ningún tipo de control. Y, bueno, de alguna manera esto se convierte en una suerte como de modelo a imitar por todas las televisiones autonómicas que nacen en aquel momento, en aquella época, con ese objetivo, ¿no?, de tratar de competir entre sí, ¿no?, y de crear, digamos, una televisión con unas estructuras tan, digamos, ambiciosas, podríamos decir, como las de la radio y televisión estatal pública, ¿no? Y eso pues llevaba pues, a crear subsedes sin límites, en el caso de las radios, incluso a nivel comarcal, como ocurrió en su momento, ¿no?, con Radio Nou, ¿no? Y digamos también, sobre todo, imitando el modelo mismo digamos, de gestión, ¿no?, caracterizado sobre todo por una falta de transparencia absoluta desde el momento de su creación, porque los órganos de gestión y control del gasto en realidad estaban en el Parlamento autonómico y, por tanto, eran cautivos de la mayoría que tenía el partido político, digamos, de turno, ¿no? Digamos que el balance actual, ¿no?, como se dice, como se señala en esta diapositiva, ¿no?, es que, bueno, ahora tenemos no 13 sino 12 cadenas autonómicas, cuyo coste total en el año 2010, fijaros los datos que aquí incluimos, ¿no?, hablan de 2.000 millones de euros, digamos, ¿no?, de coste anual, además de arrastrar 1.500 millones de euros más de endeudamiento, que son cifras que, digamos, dan bastante susto, podríamos decir, ¿no? Y, por otra parte, aquí hay una referencia, ¿no?, específicamente a la industria del cine, a la problemática que representa, ¿no?, en tanto que, bueno, pues en el panorama, digamos, ¿no?, de lo que es el contexto de las televisiones autonómicas, que, como sabéis, y luego explicaré con un poquito más de detenimiento, ¿no?, están detrás, ¿no?, de la financiación de muchos proyectos audiovisuales, específicamente en el campo cinematográfico. Toda esta crisis del modelo de la radio y televisión de proximidad coincide con una profunda crisis económica que, a su vez, coincide con una profunda transformación del propio sector cinematográfico como consecuencia, digamos, de la migración digital, ¿no?, que efectivamente lleva a la reducción de costes de rodaje, pero que también lleva, como sabéis muy bien todos, a una problemática tremenda, ¿no?, y es la crisis del propio modelo de negocio, ¿no? Esto simplemente es un pequeño apunte que creo que tiene bastante interés. Digamos que la investigación, ¿no?, que presento hoy es un trabajo que la profesora María Soler Campillo y yo mismo veníamos desarrollando durante 2 años, entre el año 2011 y 2012, y que presentamos en 2 congresos el año pasado. Son casualidades, si queréis, o no realmente. Un congreso que se hizo en la Carlos III, que era sobre cinematografías hispánicas, de forma genérica, y luego el congreso que hicimos aquí en la Jaume I de Ulepic, donde en ambos digamos, eventos, ¿no?, pues presentábamos los resultados de una investigación a propósito de la relevancia de Radio y Televisión Valenciana en el sistema comunicativo valenciano, pensando, digamos, en la gravedad del momento que se estaba viviendo en 2012, y fijaros lo que ha pasado después. Cuando vimos cómo se iba a desarrollar todo el proceso, ¿no?, que se estaba desarrollando todo el tema digamos, del expediente de regulación de empleo, ¿no?, y cómo pintaba todo, entendimos que era un momento de esperar a publicar la investigación, que nunca se ha publicado. Simplemente la presentamos oralmente en estos 2 congresos. No la publicamos porque vimos que todo iba a cambiar o que podía cambiar sustancialmente, como finalmente sí ha ocurrido, ¿no?, por desgracia. Yo lo que voy a hacer es presentar, por una parte, datos económicos a partir de una serie de informes que existen sobre el papel de Radio y Televisión Valenciana en el sistema audiovisual valenciano, y a continuación una pequeña investigación que hicimos
que consistía en la realización de entrevistas en profundidad, concretamente a 17 profesionales del sector audiovisual valenciano, directivos de asociaciones, directores de cine, realizadores, productores, distribuidores, periodistas, gerentes de empresas, que tuvieron a bien contestar un larguísimo cuestionario, personas que fueron seleccionadas por su representatividad y también por su notoriedad, por su relevancia y prestigio, digamos, en el sector audiovisual, entrevistas que hicimos durante el verano de 2012, ¿no? Y bueno, toda esa investigación, esa información que pudimos extraer nos parecía especialmente relevante, y ahora, a la luz de lo que ha ocurrido, pues es todavía más interesante saber qué opinaban todas estas personas sobre Radio y Televisión Valenciana y sobre el sistema comunicativo valenciano un año antes de que esta crisis se haya precipitado, como sabéis, se haya producido, ¿no?, este cierre, o estemos en este proceso de cierre de Radio y Televisión Valenciana, ¿no? Y para ello, bueno, pues muy rápidamente, antes, digamos, de entrar en materia, sí conviene recordar algunas cosas. Estos son datos extraídos de la encuesta general de medios, ¿no?, que publica IMC, y claro, son datos referidos al conjunto de toda España. Se hablaba, ¿no?, de cómo efectivamente Radio y Televisión Valenciana en los últimos años ha experimentado una bajada, digamos, de audiencia muy, muy notable, que se junta a una acumulación de un déficit escandaloso, podríamos decir, ¿no?, y una desafección muy profunda por parte de la ciudadanía, de una audiencia que no le es fiel, no lo ha sido desde hace años, pero ahora, en estos últimos tiempos, más todavía, ¿no? Y llama la atención, ¿no?, si comparamos 2012 con 2013, hasta mayo de 2013, fijaros cómo en televisión se produce esta bajada del 0,9 al 0,6. Insisto que estos son datos a nivel de toda España, ¿eh? También podéis observar el cambio, ¿no?, como la 1 pasa de estar en primer lugar al tercero, que es lo que tiene que ver indudablemente con los cambios que se han producido, digamos, ¿no?, en la dirección, en la forma de gestionar y de dirigir la cadena, como todo el mundo sabrá, ¿no? Y en radio, pues fijaros que la situación se mantenía, digamos, dramáticamente en ese porcentaje de apenas un 0,4, digo, a escala nacional, ¿no?, que es un porcentaje realmente bajísimo, ¿no? Es muy llamativo también constatar los efectos negativos que todo esto tiene sobre la contratación de publicidad, y aquí se ven datos de, bueno, esa bajada en contratación de publicidad, y la deuda, bueno, la progresión que ha mantenido, ¿no?, y que ha llevado, fijaros, en el año 2010 a 1.157 millones de euros de endeudamiento, pero es que en 2013 hablamos ya de cerca de 1.300 millones, ¿no? En lo que respecta a la plantilla, se había alcanzado en 2009 ya la cifra, se hablaba de 1.800 trabajadores. Hay un baile de cifras bastante curioso, ¿no?, según la fuente que uno consulte. Y, bueno, yo creo que es importante en este sentido destacar que, bueno, pues si en 2011 hablábamos de 1.219 millones, como se recoge en el informe de la Sindicatura de Cuentas, en 2013 la cifra es un poco más alta y, como se comentaba antes, ¿no?, la financiación ha sido un problema, yo diría que sistémico, estructural, porque nunca ha existido un contrato programa entre la Generalitat Valenciana y Radio y Televisión Valenciana. Como sabéis, el origen de esta barbaridad de deuda acumulada viene dado porque a partir del 2000, si no recuerdo mal, es cuando se autoriza a Radio y Televisión Valenciana que pueda endeudarse, y es realmente en 2010 cuando desde Europa se nos dice que las empresas públicas no pueden, la deuda, digamos, que han ido adquiriendo las empresas públicas, cuenta como deuda global de la administración pública, y es en ese momento cuando bueno, pues ya no había manera, digamos, de esconder, ¿no?, esa mala gestión que se venía acumulando desde hacía una década, ¿no? Digamos que eso es un problema realmente muy serio que tendrá que ser
estudiado con detenimiento en los próximos tiempos, ¿no? Porque yo creo que esconde una gravedad bastante, en fin, un asunto de una gravedad más que notable, ¿no? En cualquier caso, sí que es importante destacar, ¿no?, que tanto la ley del 84 como especialmente la de 2012 hablan de que el Consejo de Administración tiene como obligación, así como la Dirección General, pues de velar por el cumplimiento, por la aplicación del presupuesto y por la contención del gasto. Es verdad que es realmente en 2012, sobre todo con la ley orgánica que publica Rajoy cuando llega al poder a los pocos meses, como veis aquí en abril, una ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que deja bien claro que los responsables de que los presupuestos se ejecuten correctamente son los miembros de los consejos de administración de las empresas públicas. Por tanto, tienen responsabilidad si la deuda que se genera es mayor de lo que está previsto en ese contrato programa, ¿no? Y hay que decir que realmente existe un contrato programa en 2013 por vez primera en el caso de Radio y Televisión Valenciana y que, por la información que tenemos, la ejecución de ese contrato programa se estaba haciendo con rigor y con seriedad por vez primera. Simplemente, bueno, no hemos podido ver el desenlace de cómo ha sido esa gestión porque todo se precipitó, como sabéis muy bien, incluida la dimisión de la directora general y de los consejeros, digamos, que propuestos por el Partido Popular en el Consejo de Administración de Radio y Televisión Valenciana. Cuando se habla del papel de Radio y Televisión Valenciana en el crecimiento y sostenibilidad del sistema audiovisual valenciano, es importante subrayar, ¿no?, que existen toda una serie de informes y de documentos que analizan el peso que tiene y que ha tenido Radio y Televisión Valenciana para el sector audiovisual, ¿no? Y llama la atención que quizás el primer informe que se hizo, encargado por la Generalitat Valenciana en 2001, mostraba cómo bueno, pues el sector audiovisual agrupaba en torno a unas 600 empresas, con un volumen de facturación estimado entre 400 y 465 millones de euros y tenía un empleo directo de en torno a unos 7.000 trabajadores. Este es el informe que hizo el Grupo Corporación Multimedia y que, digamos, bueno, pues ya desde en aquel momento ya ofrecía una radiografía muy clara acerca de la importancia, ¿no?, de la relevancia que tenía Radio y Televisión Valenciana para el sistema comunicativo valenciano, ¿no? El último informe que conocemos sobre la situación del sector audiovisual en la Comunidad Valenciana fue realizado por el Instituto Valenciano de la Exportación, el IBEX, en 2011. En este estudio se afirma que el sector audiovisual está formado por 1.138 empresas. Ojo, aquí se incluyen actividades también como, por ejemplo, las del campo de la fotografía, comercios, estudios, laboratorios, etcétera, de las que 598 se dedican a actividades cinematográficas, vídeo, radio o televisión. La Comunidad Valenciana concentra el 8% del empleo en el sector audiovisual español, un 6% de la facturación nacional del sector audiovisual, estamos hablando de 2011, frente al 42,9%, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, el 34,8% de Cataluña y el 7,1% de Andalucía. Estamos en cuarto lugar, digamos, ¿no?, o estábamos en aquel momento. Y bueno, el empleo directo generado, según el IBEX, era de en torno a 7.600 empleos. Hablamos también, ahí está incluida la plantilla de la Radio y Televisión Pública Valenciana, claro. En la memoria anual de FAPAE de 2011 se constata, sin embargo, que la facturación del sector de la producción audiovisual a nivel nacional ya había sufrido una disminución del 14,67% respecto a 2010 y que en el caso de la Comunidad Valenciana esa facturación que antes hablábamos del 6% bajaba a un 3% del total nacional. Se recoge en este informe de FAPAE y en los posteriores de 2012 y 2013 cómo los incentivos autonómicos han ido disminuyendo paulatinamente. Supongo que todos seréis conocedores, ¿no?, de la disparatada, rocambolesca, kafkiana o berlanguiana situación, ¿no?, de que pocos días después de que se cerrara
de que se anunciara el cierre de Radio y Televisión Valenciana, salía la convocatoria de ayudas de la Consellería de Cultura al audiovisual, por un montante del 3,4 o 4, algo millones de euros, una cifra nada desdeñable, ¿no? Cerrando la televisión. En fin, estos son datos curiosos, ¿no? Cuanto menos. El documento de FAPAE permite tomar conciencia de la importancia de las radiotelevisiones públicas para la producción de películas y series de televisión seriamente amenazadas por el recorte que sufrían entonces, en 2011, y que sufren actualmente, ¿no? Y es que, yo lo decía esta mañana, lo he dicho en distintas ocasiones y yo sigo insistiendo, ¿no? Cuando hablamos de una radio y televisión pública, hablamos de un motor mucho más de lo que sería la información o la garantía de una pluralidad informativa, ¿no? Sino que hablamos también de entretenimiento, de formación y de otras muchas cosas, ¿no? Y yo quería poneros como ejemplo, en fin, algo que me parece muy interesante, ¿no? Como caso de estudio, ¿no? Y es el impulso que supone Radio y Televisión Valenciana y las radiotelevisiones públicas autonómicas al sector cinematográfico específicamente, ¿no? A la industria del cine, que, como sabéis, está concentrada en Madrid y Barcelona en un 90%. Pero bueno, durante esta última década, entre 2000 y 2010, hemos podido constatar, ¿no?, cómo la producción de las llamadas TV movies, películas para televisión, en el ámbito territorial autonómico ha tenido realmente un protagonismo de primer orden. Y yo quiero destacar que es mucho más relevante esto de lo que podría parecer a simple vista, ya que bueno, detrás de la producción de una película de estas características, que suelen tener un presupuesto medio de en torno a unos 600.000 euros, que puede no parecer mucho, pero yo creo que es bastante, pues hay actores, actrices, técnicos, hay catering, hay producción, en fin, se mueve negocio y bastante importante, ¿no? Digamos que es destacable que en ese periodo de la década de 2003 a 2012 se han producido nada menos que 70 títulos en nuestra tierra. Y bueno, digamos que esos títulos han sido, los derechos de emisión fueron comprados por Radio y Televisión Valenciana, que tenía ese catálogo además a disposición, que se podía consultar hasta hace pocos días a través de la web de la Radio y Televisión Pública Valenciana. No solamente eso, sino que incluso se podían ver muchas de estas películas por streaming. Y bueno, pues yo he pasado unas cuantas horas descubriendo realmente películas que tienen bastante interés, más de lo que podría parecer en un principio, ¿no? Entre las productoras más relevantes tenéis aquí una muestra: Indigo Media, Malvarrosa Media, Televisión, Gaia Audiovisual, Servicios Audiovisuales Mad Media, Conta Conta, Taranna Films, muchas de ellas o algunas de ellas ya desaparecidas, por lo que comentaba Chimo Pérez esta mañana, ¿no?, por la asfixia simplemente de no haber podido cobrar de la Radio y Televisión Valenciana lo adeudado. Y otro problema que tampoco se ha comentado hasta ahora, y es que en paralelo a todo el tsunami que estamos viviendo, nos hemos quedado sin sistema financiero en la Comunidad Valenciana. Esto tampoco se nos debería escapar. Y creo que es un agente que también hay que introducir en toda esta ecuación complejísima, y es que nuestras cajas de ahorro, el caso de Bancaja, la CAM, pero también el Banco de Valencia, entidades financieras que trabajaban en nuestra tierra, ya no existen. Y eso, os aseguro que muchas producciones se han podido hacer gracias a la ayuda de estas entidades financieras. Entre otras, obviamente, porque financiar cualquier producción audiovisual pues, pasa por pedir préstamos, ¿no?, y que hayan entidades que te den ese dinero. La crisis actual también, sabéis que el crédito, esto se comenta continuamente, no hay liquidez en los mercados. Vas a pedir un préstamo y no te lo dan. Y esto está también colapsando y asfixiando el sistema, ¿no? Aquí, en estas diapositivas, este PowerPoint lo vais a tener a disposición en
en un sitio web que vamos a habilitar hoy mismo, que se está terminando de ultimar, junto con otros muchos materiales que vamos a poner a disposición de todos vosotros y de toda la comunidad, de toda la sociedad civil, quien quiera acceder, para la consulta de estos materiales, ¿no? Y aquí es interesante ver el listado de títulos, ¿no? Por productoras, títulos de películas, director y año, ¿no? Y bueno, no es algo que se pueda ignorar con facilidad, porque detrás de esto hay un esfuerzo enorme de cientos y cientos de personas, ¿no? Bien, también es de destacar, o cabría destacar, digamos que un reciente estudio que realizó la Federación de Empresas Audiovisuales Valencianas y que publicó el 19 de octubre de 2012, que analizaba comparativamente el coste de las televisiones públicas por habitante, tanto con televisiones públicas de nuestro entorno europeo como en el contexto del mapa autonómico español. Y bueno, estos datos están aquí resumidos, ¿no?, en esta tabla. Se hizo a partir de un informe realizado por la consultora Deloitte para UTECA, la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas. Y bueno, si bien es cierto lo que comentaba el profesor Bustamante esta mañana, ¿no?, digamos, de las dudas más que razonables, ¿no?, que planteaba sobre cómo están hechos este tipo de informes, cómo los intereses, digamos, a los que sirven, ¿no? En este caso, bueno, pues UTECA es directamente las televisiones comerciales, ¿no?, que están, por así decirlo, en las antípodas de los intereses de lo que serían las televisiones públicas. Sí llama la atención y habría que destacar, ¿no?, el hecho de que cuando vemos las cifras, ¿no?, del coste de las televisiones en nuestro país y en la Comunidad Valenciana, vemos efectivamente que aquí los costes son sensiblemente inferiores, y eso que la gestión de nuestras televisiones no ha sido especialmente ejemplar, como ha quedado meridianamente claro después de todo lo que hemos estado escuchando y a poco que leamos la prensa diaria, ¿no? Este informe, efectivamente, yo quiero manifestar, ¿no?, que entiendo perfectamente la frustración de Chimo Pérez como presidente de PAV, de Productores Audiovisuales Valencianos, cuando señala que cuando fue presentado, bueno, pues fue ignorado por todos los grupos. O sea, no se, digamos, llamó la atención o no se le dio la importancia que merecía por parte de todos los grupos políticos, no solamente en aquel momento, bueno, estamos hablando de finales de 2012 por el propio Partido Popular, sino también por todo el resto de grupos de la oposición. Ese informe que hace EAVF, la Federación de Empresas Audiovisuales, señala que, o advierte, digamos, que bajar de un presupuesto de 80 millones, y es muy interesante ver en fin, cómo va cayendo el presupuesto de Radio y Televisión Valenciana desde 2009 hasta 2012, de 200 y pico baja a 180 y tantos, después 120 y tantos, después, en fin, hasta llegar al 2013, que tenía un presupuesto, si no me equivoco, en torno a 68 millones, que además se iba a terminar el ejercicio de 2013, al parecer, con superávit, es decir, no con... o sea, se estaba amarrando muchísimo, ¿no?, en este sentido el gasto, ¿no? Y bueno, en este informe se advierte que bajar de estas cifras en torno a 98, bajar de 98 millones de euros, pues que podía poner en peligro, digamos, la sostenibilidad de todo lo que sería el sector audiovisual, ¿no? Bien, yo creo que es interesante tener en cuenta estos datos. En el repositorio web que estamos poniendo en marcha en estos momentos, os vamos además a dejar muchos informes para que podáis consultar, informes de todo tipo que yo creo que pueden ser de mucho interés, incluso los informes de la Sindicatura de Cuentas, para que directamente podáis ver bueno, cómo año tras año, desde 2001, se va advirtiendo de los peligros que tiene ese endeudamiento que se va haciendo cada vez más grande. Yo en esto, de todas maneras, también quiero señalar una cosa, y es que
sin dejar de subrayar, ¿no?, que la gestión que se ha podido hacer en este territorio y en nuestra radio y televisión ha sido especialmente negativa, hay que señalar que este endeudamiento puede llamar mucho la atención en comparación con otras televisiones autonómicas, pero tengamos en cuenta o no olvidemos que en los presupuestos generales de cada comunidad autónoma se consigna una cantidad para hacer frente a ese gasto. Y entonces lo que aquí puede parecer una cosa disparatada, resulta que en otros sitios el presupuesto incluso puede ser más alto, pero el presupuesto contempla el pago, la financiación de ese gasto durante el año en curso, sin permitir que se produzca endeudamiento. Aquí lo que ha ocurrido principalmente es que se ha permitido que haya un endeudamiento que se ha ido haciendo cada vez más grande, hasta convertirlo en algo, digamos, de proporciones bíblicas casi, ¿no?, como una suerte, digamos, de plaga. Por lo que respecta a lo que sería el análisis de esas respuestas que nos dieron los profesionales del cine y de la televisión sobre lo que era y sigue siendo la crisis del sector audiovisual valenciano, digamos que ese cuestionario estaba estructurado en una serie de puntos, ¿no?, de distintas temáticas. Por lo que respecta a la situación del sector audiovisual valenciano, español y europeo, la valoración que hacían estos profesionales, hacían, como digo, una valoración muy negativa, destacando la situación dramática en la que se encontraba el sector audiovisual español y valenciano, mostrando cómo la Unión Europea no ha sido capaz de desarrollar un modelo de ayudas eficiente y ágil en respuesta a la hegemonía del cine norteamericano, y en esto yo quiero rescatar lo que decía el profesor Bustamante respecto a la necesidad, ¿no?, de que, digamos, Europa en este terreno haga un frente común respecto a lo que sería la invasión, ¿no?, por parte, en este caso, del mercado norteamericano, que es de una agresividad extraordinaria. Cómo, digamos, se percibe, ¿no?, que es necesario desarrollar una normativa más estricta y proteccionista, un poco en la línea, ¿no?, siendo Francia el referente para la mayoría de los profesionales del audiovisual valenciano. También destacaban, ¿no?, cómo las ayudas del ICA, ¿no?, y de Radio y Televisión Española van disminuyendo paulatinamente. Entre otras cosas, bueno, pues también hablaban del fracaso del programa Ibermedia, de los impagos de Radio y Televisión Valenciana que llevaban al estrangulamiento del sistema. También, y bueno, no decimos los nombres de las personas entrevistadas porque era condición, digamos, salvaguardar el anonimato, pero muchos de ellos, incluso responsables de asociaciones, que reconocían abiertamente cómo el clientelismo estaba también presente, ¿no?, o era algo que de alguna manera explicaba o estaba detrás de la concesión de ayudas, ¿no? La falta, digamos, también se reconocía la falta del apoyo del público, ¿no?, que ha existido poca conexión entre escritores y guionistas, por ejemplo, también, que es un tema también para investigar, ¿no? Y, bueno, y la excesiva dependencia, como no, del propio Radio y Televisión Valenciana. Esto ha sido como una especie de cultivo, de monocultivo que se ha ido desarrollando a lo largo de los años, ¿no?, y que ha hecho que la dependencia de RTBB sea tan grande que ahora cae RTBB, caen todos. Y esto es un problema que no se ha previsto con anticipación suficiente, ¿no? Por lo que respecta a la financiación, bueno, pues ya algunas cosas he señalado antes y no voy a abundar en ello, ¿no?, pero es interesante subrayar, ¿no?, cómo, en fin, la frustración hacia instituciones como el Instituto de Crédito Oficial, el audiovisual SGR, que es la Sociedad de Garantía Recíproca. También señalar que se comenta, ¿no?, que no es frecuente el uso de productos financieros como el Film Completion Bond para hacer frente, son seguros para hacer frente a retrasos en rodajes o estrenos, o el Interim Financing, que es una herramienta para crear confianza en producciones encadenadas. O sea, no hay una visión industrial, es lo que muchos reconocen, y yo creo que eso también está en la génesis de muchos de los problemas que tenemos, ¿no? Todo el mundo busca lo mismo, las subvenciones, las ayudas al guión,
también, por supuesto, buscando garantizar o cuanto menos, ¿no?, poder recoger, poder afrontar, ¿no?, la financiación de esas producciones mediante la creación de contratos preventas. Y, bueno, todos coinciden en señalar cómo el crowdfunding está absolutamente sobrevalorado, ¿no?, en el contexto actual y, bueno, reconociendo que RTBB es quien financia buena parte de las, digamos, quien financia buena parte de las producciones audiovisuales en nuestra comunidad, ¿no? Bien, también hay otro apartado que tenía que ver con el impacto de las nuevas tecnologías en el sector audiovisual valenciano y español, mostrando principalmente cómo, bueno, digamos, esta crisis económica coincide con una revolución tecnológica de gran calado, digamos, donde lo que sobre todo preocupa, ¿no?, es la ausencia de un modelo de negocio, sobre todo en torno a las nuevas ventanas de explotación que ofrece Internet, ¿no? Digamos que, por lo que respecta al impacto de las radiotelevisiones públicas en el sector audiovisual y valenciano, más específicamente, un problema en el que todos coinciden subrayar, ¿no?, es la excesiva politización de todo lo que tiene que ver con la regulación del sector audiovisual. Y, bueno, la alusión en aquel momento que hacían todos era a lo que había ocurrido con el mapa de la TDT, que, como sabéis, había en aquel momento se habían fallado los tribunales, ¿no?, en contra de la concesión de licencias que se hizo en 2005, de manera bastante chapucera. Muchos empresarios confesaban, esperanzados, bueno, pues que la privatización parcial de Radio Televisión Valenciana podría de alguna manera, ¿no?, animar el sector audiovisual, crear expectativas, pero también se confesaba, se comentaba el temor, ¿no?, que se tenía hacia, digamos, la presencia de grandes grupos de comunicación que ya entonces hablaban abiertamente. Estoy refiriéndome principalmente al grupo de comunicación Secuoya o al grupo audiovisual Vértice 360, que ya entonces manifestaban a las claras que iban a pujar con todas sus fuerzas por intentar hacerse con esa externalización que se podría producir, como luego ha ocurrido. Otro aspecto interesante que tratábamos en estas entrevistas era en relación a la Ciudad de la Luz, y aquí había también una unanimidad absoluta a la hora de reconocer, en fin, el sumo disparate que supuso plantear este proyecto, ¿no?, por la ausencia de modelo de negocio en la base, y que, como sabéis, en estas semanas se está debatiendo, supongo que en los despachos de nuestra Hacienda autonómica, cómo se van a devolver los 265 millones que nos prestaron para financiar la construcción de esos maravillosos estudios que tan poco uso han tenido, ¿no?, en estos últimos años, ¿no?, además de una deuda acumulada de 190 millones. Aquí hablamos de millones como si habláramos de churros, con una alegría enorme, pero de verdad que esto es una barbaridad de dinero. Bien, y finalmente, bueno, yo quería cerrar esta breve intervención, ¿no?, con una serie de reflexiones. Diríamos de manera general, ¿no?, que en las últimas décadas han proliferado muchos estudios sobre la amenaza que representa para las jóvenes democracias, principalmente del sur de Europa, ¿no?, el clientelismo y el partidismo políticos, y es evidente que la gestión de Radio y Televisión Valenciana, de la Ciudad de la Luz, de los grandes parques culturales y de entretenimiento, Terra Mítica, Ciudad de las Artes y las Ciencias, de grandes eventos como la Fórmula 1, la Copa América, han generado finalmente una gran alarma social y han colocado a la Administración valenciana al borde del colapso financiero y, lo que es casi tan grave, han provocado una desafección de la ciudadanía hacia el mundo de la política, que yo creo que es algo muy serio, ¿no? Y hay distintos trabajos, como los de Villoria, Piqueras, Martínez, Laguna y Alaminos o Boira, que subrayan el extraordinario papel que cumplen los medios de comunicación como instrumento para el control de la opinión pública, lo que es clave del éxito electoral. Parece más necesario que nunca reivindicar una forma de acción política y de gestión empresarial en el mundo público y privado que se base en valores y principios democráticos
de rendición de cuentas a la sociedad y de transparencia en la gestión. Nuestro examen de lo que, necesariamente breve, del caso, ¿no?, de Radio y Televisión Valenciana, en el conjunto, ¿no?, de lo que es este sistema comunicativo valenciano, yo creo que nos dibuja un panorama, ¿no?, de una gravedad extraordinaria. Radio y Televisión Valenciana ha sido un campo de batalla política y un instrumento del poder político de cada uno de los gobiernos que ha dirigido la Generalitat Valenciana. Y aquí hay una cuestión que a mí me preocupa especialmente, yo que señalaba en la inauguración, ¿no?, el día de ayer. Como se dice coloquialmente, incluso momentos tan dramáticos como los que estamos viviendo en la actualidad, los árboles no nos permiten ver el bosque, ¿no? No podemos olvidar que 1.800 personas, con sus familias, han perdido su puesto de trabajo. Eso va a tener un impacto enorme. Y fijaros, casi 40 años después del fin de la dictadura, todavía no hemos sido capaces de promover un debate serio y riguroso sobre el modelo de televisión pública y privada que queremos. Los cambios legislativos que fueron aprobados en 2012, tanto a nivel estatal como a nivel regional, bueno, pues digamos que en lugar de servir para resolver este tipo de problemas, parece que han creado todavía más conflictos, que han provocado un enfrentamiento social e ideológico todavía más profundo que nos ha llevado a este desenlace tan dramático, tan extremo, ¿no? Y yo creo que detrás de todo esto lo que hay es una demostración muy clara de la falta de madurez de nuestro sistema democrático. Pensemos que desde principios de 2012, y aquí hay que decirlo con claridad, vivimos gobernados a golpe de decreto ley. Esto es algo que yo creo que todos estamos profundamente impactados por esta manera, ¿no?, de ejercer la política. Y esto es expresión de un profundo déficit democrático que vivimos en España, ¿no? Y lo que ahora está pasando con Radio y Televisión Valenciana, pues no es extraño que pueda pasar en el resto de radio y televisiones públicas autonómicas. Y a veces se nos olvida que la salud de nuestra democracia necesita de unos medios de comunicación públicos y también privados, independientes del poder político. Y yo quisiera también en este sentido, ¿no?, que cuando hablamos de la relevancia estratégica, solemos hablar o pensar en términos exclusivamente instrumental, desde esa perspectiva instrumental, ¿no?, de la televisión como algo que permite, que sirve para... Pero quizás también sería interesante tomar conciencia del hecho de que a través de la radiotelevisión pública valenciana se ha podido expresar la voz y el pensamiento, el ser de una cultura como es la valenciana, en lengua valenciana, muchas veces, y otras veces no en esa lengua, porque también tenemos las dos lenguas, digamos, que existen en nuestro territorio, ¿no? Y no somos suficientemente conscientes de cómo esa palabra, esa comunicación que se produce a través de estos medios de comunicación públicos son una pieza esencial para construir el imaginario social colectivo de nuestra tierra, ¿no? Y yo aquí recordaba un ensayo de Lluís Duch y Albert Chillón, su libro Un ser de mediaciones, donde nos recuerdan algo que puede que sea muy elemental a estas alturas, pero yo creo que hay que recordarlo, ¿no? La comunicación es un factor constitutivo de la condición humana y que la comunicación es cultura. Diríamos que es cultura en tanto que construcción simbólica y que, bueno, yo creo que es muy importante recuperar este sentido para darnos cuenta de la trascendencia tan enorme que tiene en estos momentos la desaparición, la posible desaparición de Radio y Televisión Valenciana. Ayer mismo, hablando con Rosa Vidal, que como sabéis estaba presente en este congreso, coincidía conmigo cuando yo le decía, en fin, yo no sé esto qué va a ocurrir, nadie lo puede saber con certidumbre, ¿no? Pero no parece muy insensato pensar que nos esperan semanas, meses y años
de litigios en los tribunales. Tribunales no solo en nuestra tierra, el Tribunal Superior de Justicia, sino el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y tribunales internacionales. Esto va para muy largo. Ahora la preocupación, creo yo, de todos nosotros es bueno, pues intentar que esto no se olvide rápidamente, ¿verdad? Que nos olvidemos de todo lo que está pasando. Y por otra parte también es muy importante que hagamos todo lo posible por intentar hacer entender, ¿no?, a nuestros políticos que nos representan para que efectivamente sean conscientes de que estamos hablando de cosas realmente muy, muy serias que afectan a todo el conjunto de la sociedad, no a los trabajadores, no al sector audiovisual, es el conjunto de la economía el que se va a ver seriamente, digamos, afectado por todo esto, ¿no? Y yo creo que realmente estamos en un momento, es como si hubiéramos vuelto, como en aquella película, ¿no?, como el Día de la Marmota, ¿no?, que se repite una otra vez. Es como si ahora hubiéramos vuelto a esos tiempos de la transición española, ¿no? A mí me da un poco la sensación de haber vuelto a ese contexto de enfrentamiento directo, ¿no?, de ese periodo tan complejo y difícil como fue entre 1975 y 1981, ¿no? Yo creo que ante esta situación todos debemos hacer todo lo posible por tratar de aportar lo mejor de nosotros mismos para intentar que se reconduzca la situación tan dramática a la que hemos llegado, ¿no? Y, en fin, ya luego en las conclusiones expondré algunas ideas a este respecto, ¿no? Y, bueno, esto es básicamente lo que quería comentaros. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Marzal por esta exhaustiva y documentada intervención, y ahora tenemos un tiempo para preguntas, cuestiones o aclaraciones que queráis formularle al profesor Marzal. Así que seguro que bastantes de los aspectos y de los datos que nos ha ofrecido pueden motivar algún tipo de pregunta o alguna aclaración que gustoso el profesor Marzal os dará. Aquí delante. Gracias. Hola. Quería preguntarte, cuando llevasteis a cabo toda esta serie de entrevistas en profundidad a personal de varios sectores del ámbito de la comunicación, ¿preveían que esto podía pasar? Pues es muy interesante esto que comentas, porque yo pondría la mano en el fuego en el 100% que nadie podía imaginar esto. Y además, esto lo he podido confirmar con las personas que estaban hoy en la mesa, que de verdad, yo no sé si es tanto porque resultaba inimaginable o porque sencillamente era algo que uno mismo se prohibía, trataba de no pensar como escenario posible. Pero bueno, es que realmente es una realidad muy compleja, toda la que se ha venido desarrollando en todos estos años, pero bueno, cabe recordar que ya con el primer gobierno Zaplana hubo en el programa electoral se hacía referencia explícitamente a la voluntad de vender la radio y televisión autonómica. Es decir, que eso es algo que ha estado como una suerte, digamos, ¿no?, de sombra. Luego, bueno, hubo una serie de sentencias que impedían radicalmente, sabían, no es posible con el marco legislativo. Bueno, lo que había que hacer era cambiarlo. Y eso es lo que se ha estado trabajando, yo diría que de una manera bastante laboriosa durante estos últimos tiempos, ¿no? El año 2012 ha sido de una actividad legislativa, en fin, que debemos ser la envidia de todo el planeta, porque bueno, somos una fábrica de hacer leyes y derogar leyes. Y en fin, en realidad yo no sé, pero entiendo que he hablado de la falta de madurez, ¿no?, del sistema democrático español, ¿no?, que yo creo que es algo manifiesto. Y
el ejemplo, yo creo que canónico, es el caso de las leyes en educación, ¿no? Ahora la Ley General esta de Educación, ¿no? que sale adelante sin ningún problema con la mayoría absoluta de un único partido. Y nos quedamos tan panchos. Así nos va, que cada 4 años hay una nueva ley, ¿no? Esto es un disparate. No nos lo podemos permitir como país. En la universidad estamos muy acostumbrados a esto, porque como ya llevamos unas cuantas, 2001, 2007, y ahora va a venir otra. Es así de terrible, ¿no? Entonces vamos de cabeza, absolutamente. Y eso cuesta mucho dinero, además. Los cambios no se analiza los costes económicos que implican los cambios normativos, ¿no? y legislativos. Tienen unos costes brutales. Todo eso parece que no se tiene en cuenta, ¿no? Pero sí, yo creo que de forma mayoritaria la gente implicada no era capaz de imaginar que se podía llegar a esta situación de impasse tan radical, ¿no? De cerrar. Supone aniquilar todo un sector, como decía antes. Bueno, gracias. ¿Más preguntas? Aquí. Adelante. No sé si parlem en valencià. Sí, sí, Muy bien, perfectament. sí, cap problema. Bueno, jo volia fer 2 preguntes al professor Marzal. Una és respecte a una afirmació que ha comentat sobre que no ha existit model de televisió pública i no sé, i que inclús quan els canvis legislatius del 2012 van produir una major tensió. Vull dir, jo crec que realment el model inicial, l'inicial de radiotelevisió espanyola, per a la seva transformació com un sistema públic, desgovernamentalitzat, etc., sí que podia haver servit com un model, pregunta. I la segona és, respecte a la investigació que han realitzat vostès, que és molt interessant, l'aspecte de la integració de les noves tecnologies com a part del sector audiovisual i en concret l'aparició de multimèdia, Canal 9 Multimèdia, el desficaci que es va fer amb una contractació aliena i no aprofitar això ni realitat virtual, ni realitat augmentada, de fet, se va desconnectar en una inversió de, crec que al final d'uns 300.000 euros. Com ha afectat? Perquè realment això és la punta de l'iceberg de la no innovació en radiotelevisió valenciana com a motor del sector, un motor que el crossmedia ve noves formes de producció, noves formes d'actuació i radiotelevisió valenciana no sols estava al marge, sinó que impedia també en això. Potser no m'he explicat jo amb suficient claretat. És veritat que jo, per a fer aquesta exposició, he retallat, diguem-ne, la investigació que era prou més ampla i, efectivament, una part de la investigació, precisament, el que ficava de relleu és com el projecte i el que va suposar, efectivament, el canvi de radiotelevisió espanyola és realment, això sí, és un model de televisió pública, jo crec que molt ben plantejat i que jo crec que ha tingut els resultats molt positius, que han arribat fins a 2012 i que ara s'ha revertit, diguem-ne, i ha tornat a aparèixer l'ombra de sospita de manipulació informativa als informatius, però també d'una baixar del que seria la qualitat de la programació per el canvi, diguem-ne, normatiu i aquest trencament de les regles bàsiques, una llei que va ser, en el seu moment, jo crec que un gran èxit, en el sentit que el poder comptar amb majories qualificades de 2/3 de la cambra per a triar al director general, buscant sempre que hi hagi un important recolzament per part dels representants polítics. Jo crec que això és el model a què caldria anar. I no val, en segunda ronda, con la mayoría simple ja vale. No. Ahí és on està el dèficit de cultura democràtica. Els nostres veïns anglesos, francesos, alemanys no ho podrien entendre. 2 voltes, 3 i 400 si fa falta fins a arribar a l'acord. I és tan simple com això. Però ahir n'hi ha tentacions d'exercir el poder i d'instrumentalitzar
el mitjà de comunicació, i això és el que ha passat una vegada més, no? I pel que fa a la segona qüestió que plantejaves, estic totalment d'acord, i és un tema que eixia recurrentment entre els entrevistats professionals del món del sector audiovisual, no? Com efectivament a Radiotelevisió Valenciana es va perdre aquesta desafecció de la que parlem, aquesta desconnexió, desenganxo, no? Amb la població també que té que veure, sobretot amb la gent més jove, no? Amb aquest trencament, aquesta negació a intentar d'alguna manera estar seguint l'evolució mateixa de les tecnologies de la televisió, que ja no és un mitjà unidireccional, sinó que hi tenim tot el que estaves comentant, la realitat augmentada, tenim moltes aplicacions i després tot el que és el transmèdia i altres formes comunicatives que amplifiquen enormement aquesta oferta televisiva, que ja no és el televisor del menjador, per així dir-ho, sinó que és els dispositius mòbils, etcètera. I ja has comentat una qüestió que a mi em sembla fonamental, i has dit com que no hi havia una voluntat d'innovació. Jo no puc parlar, cadascú té la seva experiència professional en relació a Radiotelevisió Valenciana, però és que hi havia una... Diguem-ne, dins d'aquest projecte tan faraònic que va ser al seu moment, des del principi, gran, jo no sé si es recorda suficientment que el diàleg entre el sector audiovisual i la pròpia Radiotelevisió Valenciana va costar molt de que es produïra. Hi havia un desencontre molt important durant els primers anys i després no és que la relació es va resoldre, ni molt menys, perquè ahir també van actuar, diguem-ne, altres factors que abans parlaven, aquesta falta de transparència, clientelisme, estava present. I, efectivament, jo crec que dins de la mateixa casa hi havia talent, hi havia i n'hi ha professionalitat, i ho hem vist. A la taula d'ahir vam veure que hi havia treballadors de RTBB, professionals que són la gent que estava així en la taula, és gent en prestigi dins de la casa, però també fora de la casa, perquè és gent que es trobava en el problema de que no podia innovar i havia de treballar per a fora, per a productores que constituïen ells mateixos o demanaven excedències per a ells mateixos fer coses que la casa no li deixava fer. Situacions absolutament kafkianes. I això té que veure en un model de governança i un model de gestió que és absolutament caduc i que no es pot admetre al segle XXI. Són estructures decimonòniques, propis d'un règim totalitari. Però en qualsevol estructura ha d'haver aquesta possibilitat de comunicació, d'interacció entre tots els nivells de la plantilla. No aquesta forma quasi vertical i militar de funcionar sense trellat, a més. Ahir es reivindicava l'existència que havia d'haver mecanismes de control, evidentment professionals, per tal de també aprofitar tot el capital de talent que hi ha a qualsevol organització i també en Radiotelevisió Valenciana, que n'hi havia. Tenim temps per a una pregunta més, per a una intervenció més abans de fer la pausa. Bé, doncs muchas gracias, profesor Marzal, por su intervención y vamos a hacer el descanso aproximadamente hasta las 6:15, si al profesor Arnau le parece adecuado, y entonces empezaremos con la última mesa redonda que lleva por título El impacto de la crisis de Radiotelevisión Valenciana en la sociedad civil. Muchas gracias, profesor Marzal, y continuamos después de una pausa.